Pasamos otros hermanos. Vamos a estudiar en esta tarde un hermoso pensamiento. Este pensamiento va para todos los hermanos que se sienten tristes espiritualmente, que han tenido problemas en su espíritu, en su comportamiento, en su vida espiritual, y que Dios a través de su palabra nos anime a seguir adelante, hermanos, en el trabajo a nuestro Dios. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Oremos. Los niños van a pasar al frente van a pasar con su maestro después de la oración. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, que nos da la oportunidad de poder estar delante de ti hoy, Padre. Danos el poder de hablar tu palabra, danos de tu misericordia, Señor, en esta hermosa tarde, Padre. Ayúdanos a través de tu palabra a poder edificarnos y a poder entender lo que hoy tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Tome su asiento, hermanos, por favor, en esta tarde. Antes de que, ya tomando su asiento, vamos a ir al libro de Esdras, hermanos. Libro de Esdras, en el capítulo 10. En esta tarde vamos a estudiar un avivamiento espiritual. Un avivamiento, hermanos, en la iglesia, un avivamiento que tiene que ver con el levantar espiritualmente, el despertar espiritualmente de nuestro sueño. El libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 4, amados hermanos, dice: levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Esdras, amada iglesia, tiene un mensaje muy interesante a todos los que se sienten tristes, a todos los que tienen una pesadez espiritual, a todos los que han pensado que han detenido su vida, a los que ya no tienen algún motivo para seguir adelante. En el libro de Esdras, hermanos, la palabra de Dios nos habla, nos habla a nuestro espíritu, nos habla a nuestra vida espiritual, nos habla a nuestra obligación y nos conmueve de espíritu a través de estas palabras. Dice la escritura: levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Sí? Podríamos ponerle a ese título: levántate, ¿verdad? Levántate haciendo alusión a aquel hermano que está sin hacer nada en la iglesia, aquel hermano que no entiende qué es lo que está haciendo, aquel hermano que está triste espiritualmente, que tiene pecado, que ha visto mermar su vida espiritual. Yo he escuchado hermanos que dicen: hermano, ore por mi vida espiritual, ¿verdad? Yo estoy seguro que esos hermanos que dicen ore por mi vida espiritual es porque su vida espiritual está estancada. Si en esta tarde tu vida espiritual está estancada, si tiene pecados, Dios te llama, Dios te dice: levántate, ¿verdad? Levántate, como le dice a Esdras. Hermanos, la exhortación dada a Esdras mientras él oraba intercedía por los pecados del pueblo de Dios. Miren, ¿qué era lo que estaba haciendo Esdras, hermanos? Estaba intercediendo por el pecado del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas de nuestras oraciones están enfocadas en otras personas? Generalmente nosotros nos levantamos en oración y estamos pidiéndole a nuestro Dios por mi familia, por mi pecado, por mí, para mí, todo para mí. Pero Esdras, hermanos, nos enseña a crecer espiritualmente. Esdras nos enseña a que interceder por los pecados de otros, esa es nuestra obligación. Yo estoy preguntándome cuántos de nosotros intercedemos por los demás. Somos intercesores, hermanos. La Biblia nos llama a ser intercesores, a levantarnos de nuestro sueño y a pedir por el pecado del hermano que está en adulterio, que está en fornicación, que está, alejado de la iglesia, que está enojado con la iglesia, que está enojado con el pastor, que está enojado con todos. ¿Cuántos hemos orado por esos hermanos? Por esas personas que han creído en Dios, pero están alejadas y están lejos de la iglesia.
La exhortación dada a Esdras es: levántate, intercede por los pecados de este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel vivía en pecado delante de Dios. Vayan al libro de Esdras en el capítulo 9, amada iglesia. En el versículo 1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas y egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El pueblo de Israel, que estaba para guiar al que estaba descarriado, al que andaba en pecado, el pueblo de Israel que debería de estar abriendo los ojos a los demás para que vieran su pecado, ellos se habían unido con ellos para seguir pecando, hermanos. El pueblo, en lugar de estar alejando a los demás del pecado, se habían adherido al pecado. Vea cómo dice el versículo 1, por favor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel. Miren, escuchen atentamente, por favor. Dice: el pueblo de Israel. ¿Quiénes más? Y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos. Dice: y han hecho conforme a sus abominaciones. Amados hermanos, estaba sucediendo algo muy terrible. No solamente el pueblo de Israel era el que estaba en pecado, sino los levitas y los sacerdotes eran los que estaban siguiendo el pecado del pueblo. Quienes deberían de estar instruyendo al pueblo a portarse bien, a guardar los mandamientos de Dios, ellos mismos ya estaban corriendo tras las abominaciones que hacían los romanos, que hacían los jebuseos, que hacían los amorreos. Estaban contaminándose el pueblo. Esdras se había dado cuenta de este asunto. Y Esdras, hermanos, estaba terriblemente angustiado, y él estaba intercediendo por el pueblo de Israel, por el pueblo suyo, por el pueblo, por los sacerdotes, hermanos, por los levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los levitas? Los que conocían perfectamente la ley, los que deberían de estar instruyendo para enseñar el mandamiento de Dios. Ellos no estaban enseñando el mandamiento de Dios, ellos estaban corriendo tras el pecado. Déjenme hacerle una pregunta en esta tarde, hermano. ¿Cuántos de nosotros oramos por los pastores que están en problemas y dificultades? ¿Cuántos de nosotros oímos comentarios: es que el pastor hizo esto, y nos da alegría por algún pastor, o nos da sorpresa por algún pastor que ha estado cometiendo errores, o un líder de la iglesia? Más allá, hermanos, ¿cuánto pueblo de Dios le da gusto o se complace de que alguien de nuestros pastores o líderes haya cometido un error? ¿Cuántos de nosotros hemos intercedido, hemos pedido a Dios por el error del pastor, de la esposa del pastor, de los líderes de la iglesia, en lugar de estarnos alegrando de que alguien cometió un error porque me caía mal, porque no piensa como yo, porque hizo esto, él se lo buscó? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, en lugar de estar pidiendo por los hombres, por las mujeres que han creído, no solamente por los sacerdotes, sino por toda la iglesia, oramos, intercedemos delante de Dios y pedimos misericordia a Dios por el pecado de cualquier hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado: aquel hermano cometió un error, y no nos angustiamos? Esdras se estaba angustiando porque esos líderes, porque esos sacerdotes, porque esos levitas, porque el pueblo de Dios estaba cometiendo pecado, estaba unido con los demás hombres que hacían lo malo. Ahora, yo le pregunto, hermano, hermana, ¿hoy será lo mismo? Hoy la iglesia tendrá necesidad de pedir por la iglesia, por los líderes, porque hay algunos que se van detrás de las mismas abominaciones que hace el mundo, hermanos.
¿Será posible que la iglesia esté contaminándose hoy y que nosotros estemos alegres? ¿No? Vamos a la iglesia, estamos alegres, cantamos a Dios y no nos angustiamos por el pecado de los demás. No nos adherimos a la necesidad de los hermanos que están con problemas y necesidades. Nos encanta que vengan hermanos nuevos, pero aquel hermano que se convierte y se va de la iglesia ya no nos interesa. Ya no mueve nuestro corazón. Nos mueven aquellos hermanos que se están convirtiendo, que se están bautizando y que están entrando a la iglesia. Nos mueven los hermanos nuevos, pero aquellos hermanos que se alejaron de Dios, ¿dónde está nuestro corazón con ellos? El corazón de Esdras lloraba. El corazón de Esdras estaba triste. El corazón de Esdras estaba acongojado por los sacerdotes y por los levitas que estaban igual que los demás de pecadores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes, bien tristes por algún hermano que se ha alejado? Dios nos favorezca que alguien esté alegre por algún hermano que ha caído, que se ha alejado de la iglesia, que no me ha caído bien, no me caía bien en la iglesia y qué bueno que se fue, porque decía muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido el sacrificio de Cristo y el amor de Cristo por las almas? Nos mueve orar por las personas que se han ido de la iglesia. Sigue diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se habían separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, ¿no? Los egipcios hacían todas sus abominaciones. Mire, hermano, hoy el mundo está haciendo sus abominaciones. Y la iglesia debe de estar separada de esas abominaciones. Pero no, la iglesia es igual que los demás practicando el pecado. Y la misma iglesia que todavía no se ha ido, no nos interesan los que se han ido. Tenemos un problema en las iglesias. Tenemos un problema de desbandada espiritual, de todos tristes. Bueno, pues Dios nos dice a todos, levántense, esta es tu obligación. ¿Cuál es la obligación de nosotros, hermanos? De interceder por los hermanos que están lejos. Esa es nuestra obligación. De sentir un terror, de sentir un amor, de sentir una congoja por aquellos que no están en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros sentimos tristeza por aquellos que se han ido? ¿Cuántos de nuestros hermanos ya están en el pecado? Los mirábamos en la iglesia. Los mirábamos cada sábado, los mirábamos cada viernes, pero ahora ya no están en la iglesia, ya están en el pecado. ¿Nos interesan esos? ¿Nos están interesando, nos mueven nuestro corazón aquellos hermanos que se han ido? Nosotros somos llamados a interceder por ellos. Dice el tema, estos pueblos moraban como extranjeros entre los hijos de Judá. Abominaban delante de Dios al llevar patriarcas paganas como en la adoración a dioses paganos, causando una contaminación cuando los judíos mezclaron el linaje santo con la nación santa. El pueblo de Israel le dijeron, tú no te vas a contaminar con ellos, tú te vas a apartar de ellos, tú no vas a agarrar a las mujeres de ellos, tú no vas a ser conforme a ellos, están contigo, pero tú los vas a convertir. Y no, el pueblo se convirtió a ellos. Ahora la iglesia la vemos celebrando muchas fiestas que no son de la iglesia, hermanos. Que son fiestas paganas que no tienen que estar haciendo nada en la iglesia. Inclusive practicando pecado que no debe de estar en la iglesia, hermanos. Por eso nosotros, la iglesia, se pone triste. Estamos tristes. Dice, abominación delante de Dios. Ellos habían tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo se había mezclado con los pueblos de la tierra. Ellos habían desobedecido el mandamiento de Dios y estaban en problemas delante de Dios porque habían cometido pecado y estaban en la misma abominación que ellos. Siguiente lámina, mija. Camino hacia un verdadero arrepentimiento. Esdras 9, 3 al 7. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Bueno,
El libro de Esdras, en el capítulo 9, versículo 37. Así lo están viendo, ¿verdad? Amén. Bien, dice, del 3 al 4. Vean, vamos a irnos a Esdras, primero a leerlo, por favor. 9, del 3 al 4, dice, cuando oí esto, ¿qué hizo Esdras? Rasgué mi vestido, rasgué mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Amada iglesia, imagínense a Esdras. A ver, cierren sus ojos y yo les voy a decir lo que estaba haciendo Esdras, imagínenselos. ¿Ya lo cerraron? Vean lo que estaba haciendo Esdras. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido. Es decir, rompió su vestido. Rompió su manto Esdras. ¿Qué más? Dice que arrancó pelos de su cabeza. Y arrancó pelos de su barba. Y se sentó angustiado en extremo. ¿Quién se arranca los pelos de la cabeza? Los cabellos de la cabeza, disculpen. ¿Quién se arranca los cabellos de aquí, hermano? ¿Por qué? ¿Cuándo se los arranca uno? ¿Porque está feliz? No, hermano. Porque está angustiado, hermanos. Porque está angustiado, pero Dios le decía, mira, tú estás angustiado porque no has visto el pecado de los demás y el pecado tuyo. Hermano, realmente el pecado nos debe de angustiar porque nos aleja de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, estamos felices. Estamos contentos aunque tengamos problemas. Pero cuando estamos lejos de Dios, entonces es cuando nos ponemos angustiados. ¿Quién de nosotros se ha sentido angustiado por otro hermano, por el pecado de sí mismo y por el pecado de los demás? ¿Por qué nomás vemos el pecado y sabemos de las cosas? ¿Por qué no nos ponemos a ayudar? ¿Por qué, si ya sabemos que el pecado nos separa de Dios, por qué no somos solidarios con los demás y nos ponemos a pensar y a angustiarnos por los demás y por nosotros mismos y a pedirle perdón a Dios por los pecados, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 4, léalo por favor. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Señor. ¿Quiénes estaban con él, hermanos? Los que temían la palabra de Dios. Vean lo que sucede. Hubo una junta, hubo una reunión de hombres y mujeres. Esta reunión de hombres y mujeres eran los que temían la palabra de Dios, la conocían y temían lo que estaban sucediendo, ¿no? Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Se habían reunido la iglesia. Se habían reunido los que habían entendido el mensaje. Nosotros que hemos entendido el mensaje, debemos de reunirnos todos. Debemos entender que lo que está sucediendo es por causa del pecado y pedirle a Dios, Señor, perdona nuestro pecado, perdona el pecado de los hermanos y de las hermanas que se han alejado, que están en el mundo, tráelos, Padre. Nos encanta que se bauticen y vamos todos a los bautismos, se bautizan 5, se bautizan 4, estamos alegres y decimos lo que dice la Biblia, que en el cielo hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando esos pecadores duran un tiempo y se van de la iglesia, ya no nos alegramos, ya no nos interesan. ¿Dónde están aquellos que se han bautizado? ¿Dónde están aquellos que se han alejado? ¿Dónde está nuestro trabajo, nuestra aflicción? ¿Dónde está el amor de Dios que está en nosotros para los hermanos que se han alejado? Creo que tenemos un gran trabajo en evangelizar, pero creo que tenemos más trabajo en ir por aquellos que se han alejado de la iglesia. Y deben de estar en la iglesia, porque Cristo dio su vida por ellos. Y nosotros no nos está interesando la vida de esas personas espirituales.
debemos de orar, debemos de ayunar. Los que hemos conocido de la palabra, debemos de juntarnos, debemos de arrepentirnos de lo que está pasando en nuestro corazón y pedirle a Dios, porque estamos angustiados por el pecado de ellos y por el pecado de nosotros. El arrepentimiento es un avivamiento, pero tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Debemos de estar angustiados. Dice versículos 5 al 7, Esdras se levanta de su aflicción y habiendo rasgado su vestido y su manto, él se postró de rodillas y extendió las manos. ¿A quién? A Jehová. ¿Qué hizo? Levantó las manos, las extendió. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado a orar y decirle, Señor, ten misericordia de las personas? ¿No? Esdras se veía confuso y avergonzado aún para levantar su rostro hacia Dios. Esdras reconoció que las iniquidades, o sea, los delitos, habían multiplicado y crecido hasta el cielo y que era necesario llegar a un arrepentimiento. Yo les pregunto, hermanos, que nos escuchan, donde quiera que nos escuchen y nos vean, ¿es necesario arrepentirnos todos? Yo creo que sí. Debemos arrepentirnos, no solamente por el pecado que hemos hecho, sino por lo que no hemos hecho. Y lo que no hemos hecho es pedir perdón por aquellas personas, ser intercesores por los hermanos que ya no están en la iglesia. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos se han bautizado y cuántos están aquí? Se han bautizado bastantes. ¿Y deben de estar aquí? Sí, deben de estar aquí. Debemos de pedirle perdón a nuestro Dios. Vaya al versículo 5 y 7, por favor. Seguimos leyendo. 5, ya lo tienen. Esdras 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Vea, ¿cómo estaba Esdras? Afligido. ¿Sí saben qué es afligido, hermanos? Una situación muy triste. ¿Por qué Esdras estaba muy triste a la hora del sacrificio? ¿Por qué Esdras se rasgó su vestido, su manto? ¿Por qué Esdras se quitó los pelos de la cabeza y de la barba? ¿Por qué? Dice que extendió sus manos a Jehová. Y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. ¿Cómo estaba Esdras? Confundido. ¿Cómo estaba Esdras? Avergonzado. Creo que la iglesia debe de estar avergonzada, hermanos. Creo que la iglesia debe de adorar a Dios y levantar sus manos en adoración, pero también en avergonzamiento. La iglesia debe estar avergonzada por lo que no hemos hecho por los hermanos que no están hoy con nosotros. Estamos buscando nuevos hermanos que se bauticen y se arrepientan. Pero ¿dónde y qué estamos haciendo con aquellos que no están en este lugar? Verdadero arrepentimiento en la iglesia significa la verdad vista clara entre nosotros. Que Dios nos permita arrepentirnos no solamente de nuestros pecados, sino pedirle a Dios por los hermanos que se van, que se alejan. Hermanos, es más importante otras cosas que la iglesia. Son importantes otras cosas que el venir a rendirle culto a Dios. Para la iglesia no les hemos enseñado que lo primordial es entrar al santuario y darle gracias a Dios por la vida de usted, por la vida mía, por la vida de nuestros hijos y por todo lo que nos da. Si no hemos entendido lo que Dios nos da y no lo hemos valorado, entonces no le vamos a pedir perdón, no le vamos a dar gracias y otras cosas nos van a parecer importantes, y eso debemos de arrepentirnos de eso. Cuando la iglesia entienda verdaderamente lo que estamos haciéndole a Dios y cómo le estamos ofendiendo, entonces estaremos arrepintiéndonos verdaderamente delante de Dios y estaremos quitando las iniquidades de nosotros.
Yo pienso que la iglesia ve a un hombre pecando, tomando, fumando y decimos, ese es un pecador. Pero la iglesia que no piensa en su prójimo, que no piensa en el hermano que está alejado, que no piensa por sí mismo, hermano, eso es una iglesia que necesita arrepentimiento. Podemos estar en la iglesia, pero podemos estar sin arrepentirnos de lo que está sucediendo en la iglesia. Voy a leer el versículo 5, por favor. Guíenme, ayúdenme. En la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, ¿no? Cuando alguien se rasgaba el vestido, no había muchos vestidos. Cuando alguien se rasgaba el vestido, quería decir que estaba muy afligido, muy triste. Y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Hasta dónde habían crecido los delitos del pueblo? Según Esdras, hasta el cielo habían crecido. Nuestro pecado, nuestra falta de amor, nuestra falta de convicción, amados hermanos, crece hasta el cielo y va y está delante de Dios para avergonzarnos. Y Esdras no quería levantar ni siquiera su rostro, porque se sentía muy avergonzado. ¿Quién ha pasado una vergüenza grande? ¿Quién de nosotros ha pasado una vergüenza grande que dice, hay un dicho que dice, bueno, cuando alguien está pasando una vergüenza grande, hay un dicho en México que dice, trágame tierra, dicen así, ¿verdad? O sea, porque quieren desaparecer, ¿verdad? Más cuando te caes. Más que cuando uno va caminando delante de mucha gente, se cae, entonces están riendo, se ríe, ¿no? No sé, me imagino algo horrible, algo feo. Una vez yo me fui al trabajo y me eché gel, pero no me peiné, ya saben cómo estaba, así. Cuando esas deprisa y dije, wow, así andaba todo el día. Ya regresé a la casa, pues ya que había pasado, ¿verdad? Dije, wow, no quiero ni acordarme. Hermanos, delante de Dios, ese terrible, el pecado nos hace no levantar la voz, no levantar nuestro rostro delante de Dios. No querer ni pedirle perdón por lo que hemos hecho y lo que hemos comprendido. Pero cuando sucede eso en nuestras vidas, el Señor es grande, perdonador en misericordia. Y cuando extendemos nuestras manos y le decimos, Señor, perdónanos, Él acepta el perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como el día de hoy. Estaban totalmente avergonzados, entregados en las manos de sus enemigos, hastiados de lo que estaban haciendo sus enemigos. ¿Por qué? Porque los padres y ellos se habían alejado de la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen a nosotros problemas, dificultades y todos nos pisotean. ¿Por qué? Porque hemos dejado los mandamientos de Dios, hermanos. Miren la siguiente lámina, hija, dice, durante su aflicción Esdras reconoce el amor y la misericordia de Dios. Esdras 8, 9 del 8 al 9. Reconoce la misericordia por parte de Jehová. ¿Sí? El pueblo de Dios había regresado a su pueblo y tenía libertad de servir a Dios con alegría. Dios les había dado un lugar seguro en su santuario a fin de que Dios alumbrara los ojos de su pueblo y darles un poco de vida en su servidumbre. Hermanos, aún que ellos habían cometido errores, Dios los estaba cuidando. Yo le pregunto, aunque hemos cometido errores, ¿cuántas de las bendiciones que tenemos nosotros hoy somos merecedores de ellas? A ver, ¿la vida que hoy tenemos la merecemos porque la hemos ganado?
o porque es grande la misericordia de Dios? Por su misericordia. La casa, nuestros hijos, lo que tenemos, ¿lo hemos ganado delante de Dios porque nos hemos portado bien o es la misericordia de Dios? La misericordia. Es la misericordia de Dios que nos tiene delante de Él, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, amén. Bendito Dios que es grande en misericordia. Estamos pasando problemas y dificultades, pero Dios nos tiene delante de Él todavía. Es grande su misericordia. Siguiente lámina. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado, dice Esdras, tus mandamientos. Mire, lea los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza que está en el cielo. Hermanos, léalo y piense si le hemos ofendido a Dios en algún mandamiento y la iglesia se ha alejado de sus mandamientos. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. 4. Acuérdate del día de reposo. ¿Le hemos fallado a Dios? Recuerde. 5. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Le hemos fallado a Dios, hermanos, en eso? Dios es grande en misericordia porque aún nos da lo que tenemos todavía, aunque no hemos sido buenos. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. Oiga, decimos, no cometerás adulterio. No existe en la iglesia. ¿Será que no existe en la iglesia? ¿O será que sí existe en la iglesia y está tapado? 8. No hurtarás. ¿Existirá esto en la iglesia? ¿Le hemos fallado a Dios? ¿Hemos robado a Dios? ¿Hemos robado? ¿Somos participantes de robar? ¿Le ha fallado Dios? ¿Le ha fallado Dios a la iglesia? ¿La iglesia le ha fallado a Dios? Sí, ¿verdad? Dios no le ha fallado a la iglesia, pero la iglesia sí le ha fallado a Dios. Y tenemos que arrepentirnos para que haya un avivamiento en la iglesia. 9. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, hermano. Las iglesias están llenas de chismes, parecen los centros de trabajo. Muchos chismes en la iglesia. Wow, qué terrible existe esto en la iglesia. El 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su siervo, ni su criada, ni cosa alguna de tu prójimo. La iglesia deberá de arrepentirse, hermano. Deberemos de conducir al pueblo de Dios al arrepentimiento, a dejar la vergüenza. Siguiente punto, Suri, Esdras conduce a su pueblo al arrepentimiento. Hermanos, si tu vida no ha estado satisfecha delante de Dios, si sentimos que necesitamos un avivamiento espiritual, si venimos a la iglesia y nos parece pesado, es porque necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento va a venir cuando nos hemos arrepentido, y el arrepentimiento es cuando aceptamos el pecado que hemos cometido. Y que Dios nos perdone porque hemos hecho muchas cosas incorrectas. Y que Dios bendiga a la iglesia con avivamiento. El arrepentimiento es una sensación que experimenta tras darse cuenta de que se ha cometido un error. Este sentimiento puede causar distintas emociones, tales como la culpa, la vergüenza o el remordimiento. Convirtiéndose de su mal camino, Dios llama a que dejemos nuestro mal camino y que nos alejemos de él, porque el pecado en la mañana, que miraban los hermanos en la escuela sabática, la santidad, el alejarnos del pecado, el pedirle a Dios que nos permita estar lejos del pecado y estar cerca de sus mandamientos. Esdras confiesa y hace pacto con Dios y acciona. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos hacer un pacto con Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy pedirle a Dios perdón por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho también?
Dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa, al siguiente punto de Dios se juntó una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Alguien ha llorado amargamente? Yo pienso que Dios no nos ha dado muchos eso de llorar amargamente, a menos que nos haya muerto alguien, pero hermanos, llorar amargamente es haberle fallado a Dios. Y todo el pueblo se reunía con ellos a orar y a pedir perdón. Estoy leyendo Esdras 10:3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y se los que temen al Señor nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermanos, el mandamiento de Dios es una obligación nuestra. Hoy debemos de levantarnos y pedir perdón a Dios, y pedir perdón a Dios por nosotros y por los que hoy no están. Y decirle a Dios, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Tráelos a este lugar y conviértelos nuevamente. Amén, hermanos. El verdadero avivamiento, 3 pasos, subir el siguiente. 3 pasos para un avivamiento espiritual. Confesión de pecado. Número 1. La confesión del pecado, el primer paso hacia el avivamiento espiritual, puede ser un paso muy doloroso. Debemos de admitir que estamos equivocados, debemos de suplir el orgullo y sentir la vergüenza de nuestro pecado. Debemos reconocer que estamos lejos de Dios y que Él no se alejó, nosotros lo hicimos, hermano. ¿No? Luego, a echarle la culpa a Dios, a todo. Pero realmente los que se alejaron fuimos nosotros de Dios, al olvidar los mandamientos de Él. Siguiente paso, hacer un pacto con Dios. Pacto con Dios no es bueno a menos de que se cumpla. Hermanos, podemos hacer un pacto con Dios, pero tenemos que cumplirlo. Amén. Y llevar a cabo ese pacto con Dios. Siguiente lámina, levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Hermanos, en esta tarde, Dios me dice que les diga a ustedes que nos levantemos todos los que estamos en este lugar. Dios tiene la intención de darse a conocer a las demás personas. Y ha escogido a la iglesia para llevar su palabra. Nosotros tenemos que anunciar a las personas el evangelio de Cristo. Pero nosotros debemos de levantarnos. Los que estamos en este lugar, es necesario que despertemos, ¿verdad? Amén. Cuando estamos dormidos y alguien nos da, levántate, ¿verdad? Y nos levantamos. ¿Qué pasa? Espiritualmente así andamos, pero debemos de levantarnos. A ti y a mí nos están hablando, levántate, esta es tu obligación, vamos a estar contigo, es decir, todos los que estamos en este lugar vamos a estar juntos, amén, hermanos, juntos, esfuérzate y pon manos a la obra, es decir, ya levántate y haz algo, ¿verdad? ¿A quién le gusta a alguien que esté nomás sentado y sin hacer nada? Algún día se va a enojar el papá, la mamá y le van a decir, levántate y empieza a barrer o a ver qué haces, ¿verdad? Y así es nuestro Dios. Espiritualmente estamos decaídos y estamos dando lástima y les decimos, hermano, hasta oren por mí. No, ya ni nosotros podemos orar. ¿No le han dicho, hermano, quiero que ore por mi vida espiritual? ¿Cómo? ¿Que ore yo? ¿Y usted dónde va a orar? Es diferente decir, hermano, ayúdeme a orar, ¿verdad que sí? O sea, lo vamos a hacer los dos. Pero nunca digamos, hermano, ore por mí. ¿Cómo que ore por mí? ¿Cómo es eso? Vamos a orar los dos juntos. Vamos a levantarnos los dos juntos. Es nuestra obligación delante de Dios poner manos a la obra. Póngase de pie, hermano, en esta tarde y vamos a orar y a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por los pecados de los demás. Y por los hermanos que no pudieron estar en esta tarde, que Dios perdone su pecado y que Dios, hermanos,
permita que puedan estar con nosotros la próxima semana. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de interés, por el pecado que hemos cometido, Padre, por el pecado que nos ha alejado de tu presencia. Por eso, Señor, no estamos avivados, pero tú nos das un avivamiento. Un avivamiento no es un canto nuevo, no es una letra nueva, es un arrepentimiento de corazón. Nuestros corazones deben de arrepentirse porque hemos hecho mal delante de ti, Padre. Perdónanos, Señor, límpianos de nuestros pecados y ayúdanos a no caer de nuevo al pecado, Padre. Te pedimos por los hermanos que no están en este lugar, por aquellos que se han bautizado, Señor, tráelos a este lugar. Tú eres el que los ha convertido, tú se han bautizado en tu nombre, son tuyos. Tráelos, Padre, a este lugar. Perdónales sus pecados. Señor, tú vas a saber cómo los vas a traer. Son tus hijos, tú los compraste con tu sangre. Ayúdales a poder entender este mensaje en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu, Padre, y tráelos a este lugar, al redil, Padre. Perdónanos, Señor, y danos un avivamiento real a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a entonar este himno, Divino Compañero del Camino. Amén. Compañero
leer este texto, Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Amén. Amén. Vamos a despedirnos en oración, hermanos. Solamente les voy a decir, la próxima semana no vamos a estar aquí. Vamos a ir a la Viña del Señor. Amén, hermanos. Amén. A la Viña del Señor está ahí la iglesia Viña del Señor está por la calle 21, ¿verdad? Por la calle 21. Así es de que avisen a los hermanos, denles un texto, aunque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el próximo sábado vamos a estar con la Viña del Señor y ahí vamos a hacer planes para la cena y para estar con ellos. Amén. Pues vamos a despedirnos, hermanos, en oración a las 5:30. No sé si- Avise. ¿Mande? La femenil. La femenil va a ser el día de mañana a las 8 de la mañana, abajo de las 35, ¿verdad? Muy bien. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para ser despedidos. ¿Alguien tiene una petición, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, en especial? Hermano, por el regreso de mi mamá que mañana domingo dice que regresa. Mañana regresa, ok. Muy bien, vamos a estar orando por nuestra hermana Bernardina. ¿Alguien más, hermanos? Sigo pidiendo por mi ¿Suegro? suegro, ajá, y por mi abuelita también, que están enfermos. Muy bien, hermano, vamos a estar orando por los suegros, el suegro de nuestra hermana Betsua. Hemos estado muy contentos, hemos alabado Amén. a nuestro Dios, gracias a nuestros hermanos que tocaron, que presidieron, Amén. que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Hermano Vicente. Tenemos una acción de gracias porque Dios le permitió un año de vida a Abigail. Vamos a tener un pastel, ¿verdad? ahorita? Amén. Vamos a dar un aplauso a los que nos visitaron en esta tarde. Gloria a Dios. De parte del grupo Mar de Vida, ¿verdad? Amén. Amén. De nuestra hermana Viviana, y le mandamos un saludo a nuestra hermana Viviana. Amén. Y están con nosotros. Primero Dios que vuelvan a estar con nosotros la Amén. próxima semana. Oramos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos en esta tarde, Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has hablado, nos has dicho qué es lo que tú quieres de nosotros, Padre. En esta tarde permite que podamos tener un avivamiento, Padre, que el primer paso del avivamiento sería entender en lo que te hemos fallado, Padre, arrepentirnos de eso y pedirte perdón, Señor, alejarnos. Danos la oportunidad, danos la capacidad para poder seguir yendo adelante en tus mandamientos, estar en comunión y en santidad contigo, Padre, en esta tarde. Suplicamos por aquellos hermanos que están alejados, Padre. Dios, sabemos que tú los vas a traer, no sabemos cómo, cuándo, pero son tuyos. Tú los has comprado con tu sangre preciosa, Padre, y no has perdido a nadie, Señor. Nosotros te suplicamos por ellos, bendícelos y ayúdales. Te suplicamos y ponemos en tus manos las peticiones que hoy hemos estado exponiendo delante de ti, Señor. Nuestra hermana Betsua, la petición de nuestra hermana Misael, y por los que hoy nos estuvieron visitando y por los que no están y no pudieron estar, Señor. Ayúdales, Señor, ayúdanos a todos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Las personas, la camioneta.